Disciplina en la iglesia. Esta es la característica 7 del libro Una iglesia saludable de Mark Dever, basada en Mateo 18 del 15 al 17. Esta escritura la veremos en el transcurso de la prédica de este tiempo. Estaba viendo en la televisión las noticias de un hombre que pasa en un carro ante un retén de la policía y por evadir el retén casi atropella a un agente de la policía, el cual tuvo que esquivarlo. Hubo una persecución, lo persiguieron por varios lugares hasta que por fin le dieron alcance y al llegar al momento donde llegan al carro, lo bajan del carro de una manera brusca, lo tiran al suelo, lo van a engrilletar y de repente salen algunos vecinos y comienzan a decir cosas pensando que es abuso policial. Todo quedó grabado en una cámara corporal de un agente. Los vecinos se iban a meter, según ellos, a ofender a los agentes de tránsito cuando no se daban cuenta de todo lo que había pasado anteriormente. Y a veces podemos actuar de esa manera. Podemos ser buena gente. Podemos ser personas que pasamos por alto lo correcto de Dios o lo correcto. Hoy la sociedad, muchos están peleando por sus derechos, que piensan que pelear por sus derechos es pasar por alto lo correcto, el orden, la disciplina. En la iglesia hay disciplina y esta es un área que a muchas personas no les gusta, particularmente en países donde no se someten a la autoridad, donde atacan la disciplina. Hoy veremos este tema, así que acompáñame a orar. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de pertenecer a tu pueblo. Gracias porque nos permites tener disciplina y cuidarnos unos a otros a través de la disciplina. Poder ayudarnos también, Señor, a entender que nuestras vidas necesitan corrección. Toma control de cada miembro de la iglesia, ayúdalo, Señor, a poder vivir de una manera correcta, de una manera donde nos ayudemos unos a otros, a tener una vida de pureza, rectitud, porque quieres una iglesia sin mancha, pura, sin ninguna arruga. Es la novia que te presentas a ti mismo como el novio. Toma control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos entonces con nuestro mensaje del día de hoy y veremos algunas escrituras, comenzando con esto muy importante, ¿verdad? Que dice: la disciplina no es un castigo, sino cuidado y restauración. Hebreos 12:6 dice: el Señor disciplina al que ama. Esa escritura la desarrollaremos más adelante. Y una iglesia saludable practica la disciplina como obediencia a Cristo. Así que eso es parte de nuestro mensaje. Y continuamos al punto número 1, basados en Mateo 18 del 15 al 18. Acompáñame a leerlo en tu Biblia, Mateo 18 del 15 al 18. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Busca la versión que más se ajuste a lo que tú lees. Mateo 18, del versículo 15 al 18, dice lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Aquí Jesucristo presenta un proceso de disciplina fraterna. Aquí hay varias palabras griegas en este texto. Una de ellas es la palabra elexo, que significa reprender, convencer, sacar a la luz, implica exponer, no con odio, sino con claridad. Hay que exponer el error. La palabra parakouse significa no escuchar, si la persona no escucha, y eso es usado para describir la resistencia obstinada. El paso final
es que esa persona, si no hace caso ni inclusive expuesto, sea considerado un gentil o un publicano. Esto implica exclusión de la comunión, no odio. Entonces, Jesús está presentando aquí un caso de alguien que tiene una mente obstinada. Hay personas que tienen un pecado deliberado que puede dañar la iglesia inclusive. Y si esa persona dice que debe ser excluido porque hay un proceso. Muchas veces podemos ser las personas que vamos a ayudar si estamos en el liderazgo, si estamos discipulando a alguien, vamos a ir con esa persona. Han habido casos de pecado grave en la iglesia que afecta a la iglesia. Casos de adulterio, de personas que son infieles y quieren estar dentro de la iglesia teniendo una relación fuera del matrimonio. Hay casos tan asombrosos como personas que quieren tener dos relaciones y quieren que nosotros pensemos, son nuestros hermanos, dos relaciones de amoríos, con la esposa y con la amante. Entonces hay que llamar la atención, hay que hablarle del error. Y hay personas así que han tenido que ser excluidos porque siguen viniendo como que si nada pasara. Entonces, una cosa es que venga una persona de fuera y visite la iglesia y es alguien infiel, inmoral. Esa persona viene, escucha el mensaje para arrepentirse, pero una persona que está dentro de la iglesia y que se llama nuestro hermano, es una persona que tiene que ser disciplinada. Y dice que si no hace caso cuando se le llama la atención, hay que tener 2 o 3 testigos o más. A veces tenemos que ser parte de esos testigos. ¿Para qué? Para cuidar de la iglesia. El paso final es la exclusión. Una iglesia debe ser una iglesia amorosa, una iglesia de bendición. De hecho, cuando estamos en la iglesia, estamos bajo la bendición y protección de Dios. Entonces creo que esa persona, la idea es que extrañe y que verdaderamente sienta esa ausencia para un día poder arrepentirse y poder volver. Primera de Corintios 5 del 6 al 7, acompáñame por favor a esta escritura. Primera de Corintios 5, estamos hablando del punto de que la disciplina es un mandato bíblico. Eso es la disciplina. Primera de Corintios 5 del versículo 6 al 7. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces Pablo está aquí advirtiéndole a la iglesia que un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí está la palabra griega, sime, que significa levadura. Y la levadura en este contexto es utilizada como un símbolo del pecado que se expande silenciosa y rápidamente. En otras palabras, tolerar el pecado público contamina a toda la iglesia. Eso es lo que sucede cuando se tolera el pecado. Y Pablo está diciendo aquí que es un mandato. La iglesia no debe tolerar un pecado público que puede estar contaminando a toda la iglesia. La palabra aquí, simel, levadura, nos está mostrando cómo en ese entonces se utilizaba la levadura para hacer fermentar la masa, para que la masa se expandiera. Él usa el mismo ejemplo para podernos mostrar que de la misma manera el pecado se expande silenciosamente en la iglesia y afecta a la iglesia. Es más, pueden haber pecados sexuales que afectan a la iglesia. Puede llegar un depredador sexual que se filtra en la iglesia y que puede dañar a la iglesia. Ese tipo de cosas. Puede llegar un delincuente, un ladrón que comienza a robar. Eso daña a la iglesia. Hay pecados que dañan a la persona y quizás a otras personas más, pero hay pecados que dañan espiritualmente y físicamente a una congregación, por lo cual la congregación debe de cuidarse. Cuando una persona hace daño a otra persona dentro de la iglesia, no van a hablar de esa persona, van a hablar de la iglesia. Es que en esa iglesia hicieron daño. Entonces, ese tipo de cosas ha sucedido.
Un hombre que llega y seduce a mujeres, y seduce a una, seduce a otra. Entonces, alguna persona va a decir, no, no habla de una persona en particular, no dice, mira, es que en esa iglesia había un hombre que era un seductor y que andaba buscando acostarse con las mujeres. Y se acostó con una y con otra. No dicen eso, sino dicen, en esa iglesia hay inmoralidad, hay ese tipo de cosas. Por eso tenemos que proteger la iglesia. Mira lo grave. Si una persona adulta, llena de pecado, daña a una persona, a un niño en la iglesia, es un problema muy serio para la iglesia. No se va a enfocar solo en la persona, posiblemente sí, pero muchas veces las cosas se generalizan. En el liderazgo puede pasar. Si un líder hace mal uso de su liderazgo, un líder que roba dinero, podría decir, en esa iglesia roban dinero, o todos los pastores roban dinero. Eso se generaliza, por eso es que la iglesia tiene que cuidarse en el liderazgo y en todas las partes que conforman la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Esta escritura estaba en la introducción y la vamos a desarrollar en este momento. Vamos a buscarlo en tu Biblia, por favor, búscalo. Hebreos 12, versículo 6. Entonces, para poder hablar de que la disciplina es un mandato bíblico, la Biblia nos está enseñando que la disciplina definitivamente es un mandato bíblico que debemos de poner en práctica. Dice el versículo 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La disciplina aquí del griego, paideu, significa entrenar, educar, instruir como un padre a su hijo. La idea no es de castigo arbitrario, sino de formación pedagógica en justicia. La corrección es evidencia de que pertenecemos a Dios. Aquí los discípulos, los cristianos en ese entonces estaban pasando tiempos difíciles como también nosotros, momentos de dificultad, y a veces en momentos de dificultad pensamos, ¿dónde está Dios? Dios tiene poder para detener todo eso, pero a veces Dios deja que sucedan las circunstancias aún de maldad a nuestro alrededor para que nosotros comprendamos que esas circunstancias pueden ser usadas para darnos una instrucción, un entrenamiento, inclusive hasta una corrección si no estamos comportándonos de una manera correcta. Un médico detecta cáncer temprano y actúa para salvar la vida. Un padre que corrige a su hijo, que corre hacia la calle para evitar un accidente. El hijo puede estar en peligro de un accidente y el padre trata de evitarlo. Un jardinero poda una planta para que dé mejor fruto. Un niño le dijo a su mamá, ¿por qué me corriges? Y la mamá le dijo, porque quiero que llegues al cielo, no que te adelantes. Un hermano dijo, pastor, creo que mi don espiritual es corregir a todos. El pastor le contestó, eso no es un don, eso es meterse en lo que no te importa. Muchas veces hay personas que son así, que andan viendo todos los detalles, esto no es así, participa alguien al frente, no se hace así, no se hace así, y a veces ni siquiera es el ministro o el líder de la iglesia, y toman esa posición como los correctores de todo. Debemos de tener cuidado porque en realidad nosotros tenemos que cuidar de la iglesia y hay detalles que no podemos ser tan quisquillosos de andar de un lado a otro diciéndole a todo el mundo lo que no está bien, y a veces personas asumen un rol que no les corresponde. Entonces tenemos que tener cuidado eso en la iglesia. Un autor desconocido dijo, la disciplina sin amor es tiranía. El amor sin disciplina es permisidad. Agustín dijo, el amor verdadero hiere para sanar. Charles Spurgeon dijo, el deber de la iglesia no es ser popular, sino ser pura. Aquí reflexionamos en algunas cosas. La disciplina no es una opción, es una orden de Cristo. Dios disciplina porque somos sus hijos y nos ama. El silencio frente al pecado es desobediencia. Aprende a corregir con amor y paciencia, no con orgullo. Es como corregir a un hijo, hay que hacerlo sin enojo. Reconoce la necesidad de recibir corrección cuando pecas. Ora para que la iglesia practique la disciplina como Jesús manda. Esos son
algunos aspectos importantes que Dios nos enseña de cómo debemos de ser en la iglesia. Otra cosa importante que veremos el día de hoy es acerca también de la disciplina busca restaurar, no dañar a las personas. Eso es lo que busca la disciplina, para lo cual iremos a la escritura de Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Este mensaje tiene mucha carne espiritual y espero que podamos comprender que a veces la disciplina se practica o la disciplina debe practicarse en la iglesia y a veces, aunque a algunas personas no les guste. En realidad, en la iglesia no estamos para agradar a todos, en la iglesia estamos para agradar a Dios. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Dice, si alguno es descubierto, sorprendido. Aquí nos habla el griego polemté, atrapado de repente en pecado. También en esta escritura se habla del griego katartisete, que significa restaurar. Esto es el mismo concepto de arreglar, o sea, poner en orden, y es usado en Marcos 1:19 en la ilustración de remendar las redes. La disciplina es restauración paciente, no humillación. Qué impresionante que muchas veces personas pueden corregir con orgullo y esa no es la idea de lo que la Biblia nos está diciendo aquí en esta escritura. Puede ser, aquí Pablo está hablando de un pecado en que alguien es sorprendido. A veces Dios expone el pecado de las personas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Acompáñame a tu Biblia, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 al 15. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. La palabra nouteteite en griego significa amonestar, instruir. Es como una advertencia de nous en la mente y titemi, que hay que poner en la mente. La palabra titemi, poner. O sea, la corrección se hace con amor fraternal, no con enemistad. Por eso la iglesia debe ser un lugar agradable, de armonía, un lugar donde nos sentimos bien para que la persona sienta la necesidad de estar. Hay personas que van a ir en contra de la palabra de Dios. Hay personas que son descubiertas en pecado, se les ayuda, se les busca que se restauren y la persona arrepentida debería ser la persona más diferente. Pero si es una persona que es descubierta, que Dios muestra que anduvo hundido en pecado y no cambia, posiblemente le falta un verdadero arrepentimiento, posiblemente no está arrepentida y es cuestión de tiempo. Una persona que está hundida en pecado, que Dios expone su pecado, que se le trata de ayudar y que continúa en la desobediencia de la palabra, un día lamentablemente el rumbo es la separación de la congregación. Santiago 5, 19 al 20. Acompáñame a Santiago, capítulo 5, del 19 al 20. 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. La palabra epistrepse es hacer volver, es como girar, como cambiar de dirección. La disciplina es un ministerio de rescate de almas. Eso es lo que busca la disciplina. En otras palabras, es como un pastor que deja sus 99 ovejas y va tras la oveja perdida. Un médico opera dolorosamente para salvar una vida. Una madre reprende a su hijo para que no toque el fuego. La idea es cuidarlo. John Stott dijo, el propósito de la disciplina no es expulsar, sino restaurar. Richard Baxter dice, donde no hay disciplina, no hay verdadero amor.
Mark Dever dice, la disciplina no destruye, sino que preserva. La disciplina, reflexionamos al final, concluimos, es medicina espiritual, no venganza. Una iglesia sin disciplina deja morir a sus miembros en pecado. Dios restaura a los caídos por medio de la corrección. Un niño dijo, papá, ¿me corriges porque soy malo? El papá le dijo, no, te corrijo porque te amo. Si fueras malo sin remedio, serías el hijo del vecino. En la iglesia dijeron, hoy hablaremos de disciplina y todos los niños corrieron a esconderse. Eso es lo que curiosamente pasa por la imagen que se tiene. Un hermano dijo, pastor, yo no necesito disciplina porque soy perfecto. El pastor le dijo, en realidad ese es tu primer pecado, la mentira. Así que corrige buscando restauración, no la condena. Tenemos que buscar. Dios nos va a revelar el liderazgo de grupos pequeños, grupos grandes, acercarse a un hermano al que se le detecte en pecado, decir, mira, tienes que arrepentirte, orar por esos hermanos y aún por los hermanos que se disciplinan y se excluyen de la membresía de la iglesia, hay que orar para que se arrepientan y regresen, pero tenemos que ser un ejemplo de humildad para recibir corrección también. Y tercer punto, la disciplina protege la pureza y básicamente la pureza de cada miembro de la iglesia como de la iglesia. 1 Corintios 5, versículo del 1 al 5. Acompáñame a leer 1 Corintios 5, del 1 al 5. Este es un caso que la Biblia nos da como ejemplo de lo que debemos hacer en casos pecaminosos de una persona que no se arrepiente. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre y de esto se sienten orgullosos. ¿No debería más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado cuando se reúna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder yo los acompañe en espíritu. Entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice aquí, incluso voy a hablar del versículo 9. Por carta les he dicho que no se relacionen con personas inmorales, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a avaros, estafadores, idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. A veces hay personas que crean una amistad tan mundana que no importa que la persona esté hundida y sigue siendo mi hermano del alma. Cuando esa persona, Dios está diciendo que ni siquiera debemos de sentarnos a comer con él. Debemos de tener cuidado porque a veces podemos ser más mundanos que espirituales. No es que lo vamos a rechazar, no es que vamos a decirle yo no quiero saber nada de ti, sino vamos a decirle por qué razón yo me hago aparte. Alguien llamándose hermano está diciendo palabras indecentes todo el tiempo. Sé que anda en inmoralidad y decir, ¿sabes qué? Tú no estás bien con Dios. Yo no puedo estar a tu lado si tú estás actuando de esta manera. Pero aquí es el problema que daña a la iglesia. Pablo ordena entregar al pecador a Satanás para destrucción de la carne a fin de que sea salvo. El griego endonai dice entregar, expulsar. También habla de calumniadores, de personas que hacen daño a la iglesia con la lengua. Personas que hablan mal de unos de otros, que hablan de liderazgo, que hablan de la disciplina misma en la iglesia. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. El propósito no es una condena final, sino es que la persona pueda arrepentirse y que pueda salvarse. La pureza de la iglesia está en juego en todas estas circunstancias. 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarnio. Es bíblico inclusive. Si hay personas que ya se les ha hablado, que no cambian, que está dañando la iglesia, dice que hay que corregirlos en público.
esto a mucha gente no le gusta, hay mucha gente que se molesta, pero en realidad es bíblico. 1 Timoteo 5:20, obviamente es la labor de un ministro, de un pastor en la iglesia, de corregir. Entonces, la disciplina pública sirve de advertencia para toda la comunidad. Efesios 5:27, acompáñame a Efesios 5:27. Continuamos en que la disciplina protege a la iglesia. Dice Efesios 5:27 en la Nueva Versión Internacional, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La palabra endoxón es gloriosa, honorable. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, de la novia del Cordero. Dice el griego amomos, que es sin defecto, pura, sin mancha. O sea, Cristo desea una iglesia santa y pura. La disciplina contribuye a esa meta. Un guardia protege una ciudad cerrando sus puertas al enemigo. Un filtro limpia el agua de las impurezas. No tomarías agua sucia, pero un agua filtrada da seguridad de que no te va a hacer daño. Una vacuna protege al cuerpo de enfermedades graves. Jonathan Edwards dijo, la santidad de la iglesia glorifica a Cristo. J.C. Ryle escribió, una iglesia sin disciplina es como un ejército sin orden. También A.W. Tozer dijo, la pureza es la belleza de la iglesia. Un hermano dijo, aquí no practicamos la disciplina en esta iglesia, porque es mucho lo que a veces personas anhelan en la iglesia libre y hay personas que andan así, ¿verdad? Entonces, cuando ese hermano exclamó eso, el diablo aplaudió y dijo, gracias. Un niño escuchó, la iglesia debe ser limpia y pura. Entonces le dijo a su mamá, entonces tenemos que limpiarla con cloro. Es mucho más profunda la idea de eso. El pecado tolerado corrompe a toda la congregación. La disciplina protege el testimonio del evangelio. La iglesia disciplinada es una iglesia fuerte. No apoyes ni encubras el pecado. Busca la pureza en la iglesia porque es la novia de Cristo. Comprométete a vivir en santidad personal. Defiende la disciplina como un acto de amor hacia la congregación. Conclusiones finales de nuestro mensaje. La disciplina tiene bases en las palabras de Jesús en Mateo 18. Lo vimos del versículo 15 al 18. Sus raíces griegas nos muestran que la disciplina es formar como padre, restaurar, confrontar con verdad, instruir con advertencia. La disciplina es mandato de Cristo, buscar restaurar al caído, protege la santidad y testimonio de la iglesia. La disciplina es amor que restaura. Una iglesia que practica la disciplina bíblica es una iglesia que ama de verdad, que se preocupa por la salud espiritual de sus miembros y que glorifica a Cristo como su Señor. Concluiré leyendo nuevamente la escritura de Mateo 18 del 15, pero esta vez incluiré el versículo 18, que es una escritura que a veces no se logra entender. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Versículo 18, ponga atención a este versículo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa escritura la hemos leído muchas veces, pero a veces no se entiende, o hay personas que no la logran entender. Mira, como ministro, como pastor, me ha tocado disciplinar a personas que están haciendo daño a la iglesia, daño a algún ministerio, daño inclusive al pastor, porque a veces hay personas que hablan en contra del pastor.
Personas que cuando son disciplinados llegan y no dicen la verdad o calumnian, dicen otra cosa que no es. Y hay hermanos o hermanas que escuchan, ponen la oreja, son buenos chismosos y creen esa versión y no han ido a escuchar la otra versión. Podrían estar cargando pecado del otro. Dice que la iglesia, mira, nosotros nos congregamos en un lugar físico y nosotros tenemos derecho de admisión. ¿Qué significa esto? Voy a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estamos felizmente congregados y llega una persona extraña a la iglesia bajo efectos de licor o las drogas y llega a ofender, a dañar. Nosotros tenemos el derecho de llamar a la policía y de denunciarlo y exponerlo y decirle, vas a la cárcel, aquí no puedes estar. De la misma manera, así como tenemos la llave, el derecho de admisión, dice aquí el versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Todo lo que decidamos en la iglesia de acuerdo a la Biblia para disciplinar a alguien será avalado por Dios en el cielo porque la iglesia tiene las llaves de la puerta. Si nosotros que somos tan imperfectos logramos ver la conducta a veces de pecado que daña a la iglesia, que ensucia a la iglesia, podemos cerrar esa puerta, también en el cielo quedará cerrado. Así que cuando alguien se expone a dañar a la iglesia, a hablar en contra de la iglesia, a hablar en contra de la disciplina, a inventar calumnias, a decir cosas, ¿verdad? Porque una persona es bíblico, debe ir a hablar con una persona primero, debe buscar 2 o 3 testigos o exponerlo delante de la comunidad. Pero si está viviendo de una manera incorrecta, indisciplinada, entonces esa persona lamentablemente se está dañando a sí mismo y la iglesia tiene la autoridad de poder tomar decisiones contra esa persona. La iglesia es una iglesia de amor, una iglesia de restauración, busca que todos vayan al cielo, pero también tiene las llaves para cerrar la puerta cuando sea necesario.